Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, hoy es jueves 27 de marzo de 2014, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Denuncias muy graves, confirmadas, del Centro Democrático y otros partidos, entre ellos el partido Mira. Al Mira le faltan 15.000 votos para llegar al umbral. Por el colosal fraude electoral del 9 de marzo. Confirmado, son las elecciones más sucias que ha habido en la historia de Colombia. En los votos nulos está lo peor del chanchullo. El Centro Democrático pide que se revisen 12.000 mesas. Le han aparecido más de 60.000 votos. Las diferencias entre los votos escrutados y los votos anunciados en el conteo andan no por el 0,5% del que hablaba el registrador, sino en promedio por el 2,5%. Pero hay lugares de Colombia donde la diferencia es del 6%. Un escándalo inmenso. Las elecciones se las robaron. Y se las robaron primero con la mermelada que repartió el presidente Santos en un peculado inmenso que no ha sido todavía investigado y que algún día será castigado seguramente por el pueblo el 25 de mayo, por todas las cosas que hizo el Consejo Nacional Electoral antes de las elecciones y luego en las elecciones mismas. El fraude, la compra de votos, detestable democracia la colombiana. Hay que rescatarla. Hay que salvarla. Esta tiene que ser una nación democrática y hay que recuperarla de la corrupción a la que la condujeron los partidos de la Mesa de Unidad Nacional. Triunfal regreso de María Corina Machado a Caracas. No se han atrevido a detenerla. María Corina está respaldada por el mundo democrático entero. Así, los cancilleres de UNASUR, comandados por la canciller nuestra, estén en Venezuela, viendo cómo rescatan la dictadura corrupta de Nicolás Maduro. Contra viento y marea, el pueblo de Venezuela levantado y el pueblo del mundo pendiente están defendiendo a María Corina Machado. En Bogotá, Peñalosa en bicicleta. Y Santos saltando lazo. En eso está la política colombiana. Peñalosa no da para mucho más que para montar en bicicleta. Y Juan Manuel Santos para saltar lazo. Las últimas encuestas, las del Centro Nacional de Consultoría, muestran que definitivamente a 2 meses de las elecciones, cuando falta toda la recta final, Santos está perdido. La candidatura de Oscar Iván Zuluaga es la que más sube. La de Peñalosa tiene el efecto de la inflación a la que la están sometiendo los amigos de la Mesa de Unidad Nacional para combatir a Juan Manuel Santos. La candidatura de Santos está perdida. Y ya se habla de algo de lo que nadie hubiera hablado hace 1 mes o 2 meses. Se duda de que Santos pueda pasar a segunda vuelta. Les repito, noticia que anticipa la hora de la verdad. Es muy probable que Juan Manuel Santos, presidente que busca la reelección, no pase a la segunda vuelta. Las FARC no entregarán a los asesinos de los policías. Ya lo dijo Timochenko, que cómo se les ocurría semejante cosa. Mientras tanto, la ONU le dice a las FARC
que devuelva a los secuestrados, que dé noticia de ellos. Son centenares de colombianos de los que nunca se volvió a saber nada después de que se supo fehacientemente que las FARC los tenían secuestrados. El ELN participa del mismo negocio. Se retira Hernán Rincón del Banco Popular, un banquero ejemplar, un hombre excepcional, un ciudadano a carta cabal. Hernán Rincón se retira del Banco Popular. Hablaremos en nuestra nota editorial de lo que es un buen banquero, una figura que diseñamos desde la Secretaría de la Federación Latinoamericana de Bancos y que a propósito del retiro de Hernán Rincón Gómez de la presidencia del Banco Popular cobra toda su vigencia. Abdul Fattah al-Sisi es candidato a la presidencia de Egipto. Este hombre es el general fuerte del régimen y que tiene todas las de ganar en estas próximas elecciones. El presidente Obama y la Unión Europea siguen hablando de sanciones a Rusia. El problemita radica en la enorme dependencia energética que Europa tiene de Rusia. Obama está diciendo que hay que tratar de conseguir independencia de Europa con respecto a Rusia del tema energético. ¿Podría ser una solución el petróleo no convencional? La Habana quiere atraer capital extranjero con medidas tributarias. Miren ustedes en lo que andan los Castro. Ya están dictando medidas tributarias para atraer capital extranjero. Y las reglas de juego claras, y los presos políticos, y la eliminación de las libertades individuales. No basta con decir quiero capital extranjero. Hay que crear el marco jurídico y de hecho propicio para que el capital extranjero llegue. Los Castro desesperados porque están viendo que se les va a acabar el regalo venezolano de 12.000 millones de dólares al año, de 1.000 millones de dólares mensuales. Y lo que le queda a Cuba es un panorama de hambre y de desastre. Es el resultado de 50 años de comunismo, para que lo tengan todos bien claro. Y a propósito, 41 cubanos fueron rescatados de las aguas del Océano Atlántico por un buque de la compañía de cruceros Carnival. 41 cubanos se lanzaron a desafiar las aguas muy turbulentas del Caribe y a someterse al asedio de los tiburones con tal de escapar del paraíso cubano. Ese paraíso al que nuestra Cancillería quiere devolver a los 6 cubanos que llegaron al territorio colombiano pidiendo compasión, pidiendo socorro, que los declararan refugiados. Pues la Cancillería no lo hace porque, claro, le tiene terror a los Castro, porque los Castro le pueden tumbar la mesa de negociaciones al presidente Santos. El Consejo de Seguridad de la ONU está reunido discutiendo el lanzamiento de misiles que Pyongyang hizo sobre los cielos de Corea del Sur y con destino al Japón. La ley de víctimas, 2 años y medio de aplicación de esa farsa. Les contaremos a ustedes en qué va la ley de víctimas, uno de los mayores desastres del gobierno de Santos. Las víctimas fueron solamente un motivo para hacer propaganda, para hacer publicidad. Hasta Ban Ki-moon lo trajeron. No tenían nada. No tenían un peso para reparar las víctimas. Ni tenían ninguna capacidad operativa para restituirles tierras. Tarea con las víctimas, la que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez. Hablaremos en estos días con Luis Alfonso Hoyos, en cuanto lo podamos conseguir, para que les cuente a ustedes, queridos oyentes, lo que sí hizo el presidente Uribe Vélez para rescatar las víctimas. Los pueblos que reconstruyó, las indemnizaciones que pagó, las gentes que se rescataron, las tierras que se devolvieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sin escándalo. Con semejante escándalo de Santos, la ley más importante que se ha dictado en la historia de Colombia, un
colosal desastre como todo lo de Santos. Y en Hoy en la Historia recordaremos a una de las grandes víctimas de la Inquisición española y a uno de los grandes místicos españoles y a uno de los grandes escritores del siglo de oro español, Fray Luis de León. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada también les ofrecemos nuestra página de internet. Desde nuestra página nos pueden escuchar en vivo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. La dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 10 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En Colombia se escucha La Hora de la Verdad en Caldas por La Voz de Anserma, 880 AM. En Sahagún, Córdoba, La Costeña Estéreo, 96.0. En Valledupar, La Voz del Cañaguate, 860 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Pues dice el ministro de Defensa, hoy quiero empezar con estas palabras del ministro de Defensa, que las FARC son cínicas y desvergonzadas porque no quieren entregar a los responsables del vil asesinato de los policías. Asegura Juan Carlos Pinzón que tarde o temprano a esos asesinos ya les llegará la hora. Y aunque sus apreciaciones son compartidas por muchos, no son fáciles de creer. Quiero decir, no son fáciles de creer cuando en La Habana esos mismos cínicos desvergonzados, como Fabián Ramírez, por ejemplo, se sientan a manteles con el gobierno. En otras palabras, digamos que los pillan y los mandan a La Habana. Eso no le gusta a la gente. Mientras tanto, Timochenko responde con su mayor estilo terrorista y ponen 2 carros bomba atravesados en la carretera de Inzá, en el Cauca. Y dice que no van a entregar a los asesinos de los policías, porque si tuvieran que responder por la comisión de un delito, tendrían que hacerlo ante la juridicidad guerrillera y de acuerdo con sus reglamentos. Es decir, un universo aparte similar a lo que pretenden con las zonas de reserva campesina. Eso es lo que nos esperaría con las zonas de reserva campesina. Ni siquiera tendría que dar esta explicación. Sería así de claro, ¿no? Pues bien, a pesar de las denuncias de la ONU y del horror de los ciudadanos, los diálogos continúan y sigue el show en donde, entre otras cosas, el presidente Juan Manuel Santos asegura que el sector privado se compromete con la reconciliación y la paz y anuncia también el presidente Santos la creación de la llamada Comisión Nacional de Paz, que yo creo que es una especie de grupo, ¿no?, de comisión que ratificará lo que se acuerde en La Habana. Como lo de la papeleta no pudo ser, pues buscaron otra forma. En definitiva, siguen los anuncios como estrategia de campaña en medio de los actos terroristas de las FARC. Y eso es lo grave. Esa Comisión Nacional de Paz viene desde muy antiguo y tuvo especial significación en la época del gobierno de Belisario Betancur, cuando la Comisión Nacional de Paz visitaba a tiro fijo allá en Casa Verde continuamente antes del bombardeo de Casa Verde por la Fuerza Aérea Colombiana. Esa Comisión Nacional de Paz se reunió mucho, discutió mucho, echó mucha paja y no llegó a ninguna parte, como no tenía que llegar a ninguna parte. Ahora Santos, en su desesperación, pobrecito, no sabe qué hacer para tratar de rescatar votos, siquiera presencia en la vida nacional. No es sino que mire, Montserrat, la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría. La caída de Santos es en picada, pero yo me pregunto, ¿y dónde están los santistas? Yo hablo con la gente, yo discuto con la gente, yo tengo contacto con la gente. Y aquí desde la Hora de la Verdad tenemos contacto con una inmensa muchedumbre. No hay un santista en ninguna parte. Alguien que diga Santos ha sido un gran presidente, qué ejecutorias las suyas, qué país tan maravilloso está dejando después de 4 años. No existe, no existe. Y como no existe, le quiero contar, Montserrat, ya los últimos cálculos están dando que Santos no pasa a la segunda vuelta. Y usted vio las manifestaciones en Antioquia con Germán Vargas Lleras.
Claro, Vea, claro. en algunos pueblos llegaron a calcularla en 15 personas, incluyendo los escoltas. La soledad absoluta y total. Y se va Vargas Lleras a decir de las colosales inversiones del gobierno en Antioquia. No, no le falte al respeto a los antioqueños. No los crea una partida de taraos y de inútiles para entender las cosas. Por favor, hay que respetar intelectualmente a la gente. Dice, ¿y dónde están las inversiones? Ah, no, 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 no. En los planes gigantescos que vienen de las autopistas para la montaña. En Por anuncios, Dios, por Dios. pero un gobierno entero lleno de anuncios y ahora una campaña llena de anuncios. La pregunta es, ¿el pueblo se va a tragar eso? Yo no creo. Claro, está No diciendo creo. que en estos 4 años sí va a hacer lo que no hizo en los 4 años pasados. Por favor, por favor. La gente no se deja faltar al respeto, pero decíamos, crea la Comisión Nacional de Paz, entre otras para ocultar el fracaso rotundo, gigantesco, colosal de su famosa ley de víctimas, que era otra cosita que estaba pendiente. La ley de víctimas. Aquí decíamos 3 millones de víctimas por 20 millones de pesos de indemnización administrativa cada una son 60 billones de pesos. ¿Dónde están? Ah, no, 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 es que es una cosa paulatina. ¿Cómo se hizo? Muy fácil, no se indemnizó a nadie. 2 Se quedó en años y medio anuncio. Claro. y eso Se quedó no en ha mero servido anuncio. para nada. Y en las cifras, uno ve las cifras de los costos, las cifras, la economía. Gastos de funcionamiento, se robaron toda la plata, se la gastaron en burócratas y no han indemnizado a nadie. Así es el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué le vamos a hacer?